El eco de las pieles. La humedad se me pegaba a la ropa, un abrazo pegajoso y constante que no conocía tregua. Llevaba días, quizás semanas, sumergido en este hedor a tierra mojada y algo más, algo dulzón y metálico que se colaba por mis fosas nasales, saturando cada aliento. Mis manos, cuarteadas y ennegrecidas por la mugre, palpaban la oscuridad con una familiaridad inquietante. Había aprendido a moverme en esta cueva como un topo ciego, cada paso, cada roce, una extensión de mi propia piel. Mi nombre es Elías. O al menos, lo era. La caverna, con su oscuridad ininterrumpida, tenía la extraña capacidad de despojarte de todo aquello que creía ser. Aquí no existía el tiempo, solo la sucesión de un frío que calaba los huesos y la promesa silenciosa de una locura que se arrastraba, lenta pero implacable, por cada grieta de mi mente. Todo comenzó con la expedición. Un grupo de exploradores, geólogos, espeleólogos, y yo, un simple cartógrafo con una pasión insana por lo inexplorado. Buscábamos una nueva ruta de conexión entre dos sistemas de cavernas conocidos en las profundidades de la Sierra Negra, un laberinto geológico en el corazón de un país olvidado. La promesa de un hallazgo significativo, quizás un río subterráneo virgen, o formaciones rocosas nunca antes vistas, nos impulsaba a adentrarnos más y más, ignorando las advertencias veladas de los ancianos del pueblo más cercano. Hablaban de la cueva que respira, de sonidos que venían de sus entrañas y de la desaparición de quienes osaban adentrarse demasiado. Lo desestimamos como superstición local, folclore. ¡Qué ingenuos fuimos! El primer indicio de que algo andaba mal fue el silencio. No el silencio habitual de una cueva, ese manto amortiguado que absorbe el sonido, sino un silencio opresivo, denso, como si el aire mismo se hubiera negado a vibrar. Las luces de nuestros cascos, potentes focos LED, parecían no tener efecto en la oscuridad, apenas arañando la superficie de un abismo que engullía la luz. El aire se hizo pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba los vellos de mis brazos. Luego, los sonidos. Al principio, apenas susurros, como el roce de seda sobre roca húmeda. Mi compañero, el doctor Ariz, un geólogo experimentado con una paciencia a prueba de bombas, juró haber escuchado una especie de quejido lejano. Lo atribuimos al viento, a la resonancia de las corrientes de aire en las formaciones rocosas. Pero los sonidos se hicieron más claros, más perturbadores. Eran como llantos ahogados, ecos de lamentos que venían de las profundidades de la tierra. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era viento. Eran voces. El pánico se sembró entre nosotros como una semilla venenosa. La doctora Lena, nuestra espeleóloga principal, comenzó a mostrar signos de claustrofobia extrema. Sus respiraciones se volvieron erráticas, sus ojos dilatados por el terror. Intentamos calmarla, recordarle los protocolos de seguridad, pero sus ojos se fijaron en una grieta apenas visible en la pared de la caverna, una abertura tan estrecha que apenas una rata podría pasar. «¿Vienen de ahí?», balbuceó, «lo siento». Y luego, el derrumbe. No fue un estruendo gradual, no fue un desprendimiento lento. Fue una explosión sorda, como si las entrañas de la tierra hubieran estornudado. La roca cedió, la tierra tembló, y en cuestión de segundos, la entrada principal por la que habíamos venido fue sellada. Polvo, rocas y el grito desesperado de Lena. Cuando la tierra dejó de temblar, solo quedamos tres, Ariz, un topógrafo llamado Miguel, y yo. Lena había sido engullida por el derrumbe. Su linterna, todavía encendida, parpadeaba débilmente bajo una pila de rocas inmensas, un ojo moribundo que nos miraba desde el abismo. El desespero nos invadió. Intentamos contactar con el exterior, pero el sistema de comunicación estaba muerto, aplastado por el impacto. Miguel, el más joven de nosotros, entró en un estado de shock. Se acurrucó contra la pared, temblando incontrolablemente, susurrando oraciones incoherentes. Ariz, a pesar de su propio terror, mantuvo la compostura. «Tenemos que encontrar una salida», dijo, su voz tensa pero firme. «Y tenemos que racionar los suministros». Durante los siguientes días, o lo que intuíamos como días, vivimos en una penumbra constante, solo interrumpida por las luces de nuestras linternas que usábamos con extrema cautela.
El aire se hizo más denso, el hedor más penetrante. Los sonidos se intensificaron, ahora no solo eran lamentos, sino una especie de gemido gutural, un arrullo distorsionado que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Miguel se hundía más y más en la locura. Hablaba solo, respondía a voces que solo él oía, y a veces, lo juraría, su piel parecía más pálida, casi translúcida. Una noche, cuando el silencio se hizo insoportable, Miguel se levantó abruptamente. Sus ojos, antes hundidos por el cansancio, ahora brillaban con una luz extraña, casi febril. «Me llaman», dijo, su voz un susurro fantasmal. Antes de que Aris o yo pudiéramos reaccionar, se adentró en la oscuridad, siguiendo la dirección de los lamentos. Le gritamos, intentamos detenerlo, pero era como si una fuerza invisible lo arrastrara. Su linterna se movía de forma errática, parpadeando, hasta que finalmente desapareció en el abismo. Solo quedó el eco de su nombre resonando en la oscuridad. Aris y yo nos miramos. El terror se había vuelto una entidad palpable entre nosotros. No podíamos darnos el lujo de perdernos. Decidimos quedarnos juntos, conservar la poca cordura que nos quedaba. Pero la cueva tenía otros planes. El olor se hizo más fuerte. No era solo tierra y humedad, sino un aroma a descomposición, a carne rancia, a algo más, algo que reconocí con un escalofrío, a cuero recién tratado. Y con el olor, la visión. Al principio, pensé que era un espejismo, producto del hambre, la sed y la falta de sueño. En una recámara lateral, una grieta estrecha que no habíamos notado antes, vi lo que parecía ser una especie de altar. No era una roca natural. Era una estructura tosca, hecha de huesos. Huesos humanos. Costillas, vértebras, cráneos, dispuestos de una manera horriblemente simétrica. Y sobre este altar, algo brillaba débilmente a la luz de mi linterna. Era una aguja. Grande, robusta, hecha de hueso pulido. Y junto a ella, un cuenco. El contenido del cuenco era espeso y rojizo. No era barro. Era sangre. Aris se acercó, su rostro una máscara de horror. «Dios mío», susurró, su voz apenas un hilo. «¿Qué es esto?». En ese momento, el gemido se intensificó. No era lejano ahora. Estaba cerca. Tan cerca que parecía salir de las propias paredes de la cueva. Y luego, una sombra. No era una sombra normal. Era alta, delgada, con una forma irregular que parecía moverse con una fluidez antinatural. Se deslizaba desde el techo de la cueva, casi fusionándose con las formaciones rocosas. Y en la oscuridad, dos puntos brillantes, como carbones al rojo vivo, eran sus ojos. Mi corazón se detuvo. No era un animal. Era algo más. Una criatura. No tenía boca visible, pero el gemido gutural parecía emanar de su propio ser. Su piel, si es que se le podía llamar así, era una amalgama de texturas. Rugosa, escamosa en algunos puntos, y en otros, lisa, como la piel de un recién nacido. Pero no de forma natural. Parecía remendada. De repente, la criatura se lanzó. No con la velocidad de un depredador, sino con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Aris gritó. Un grito corto, ahogado. La criatura se abalanzó sobre él, y en un instante, lo envolvió. No lo atacó con garras ni dientes. Simplemente lo absorbió. Como si la propia oscuridad de la caverna se hubiera tragado a mi compañero. Solo escuché el sonido húmedo y nauseabundo de su cuerpo cediendo, el crujido de huesos. Me quedé paralizado, mi linterna temblaba en mi mano. La criatura se giró lentamente hacia mí, sus ojos incandescentes fijos en los míos. El hedor a cuero y sangre se hizo insoportable. Y en la oscuridad, sentí un leve roce en mi pierna. Miré hacia abajo. Era un trozo de tela. Reconocí el patrón. Era parte del uniforme de Miguel. Pero no era solo tela. Era piel. La piel de Miguel. Arrancada, desollada, y en algunas partes, cosida toscamente con lo que parecían ser tendones. El terror me liberó de mi parálisis.
Corrí. Corrí sin rumbo, tropezando con las rocas, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo. La criatura no me persiguió. Parecía disfrutar de mi desesperación, de mi miedo. Escuchaba sus movimientos lentos, metódicos, detrás de mí, como una sombra que me pisaba los talones. El eco de los lamentos me envolvía, se metía en mis oídos, en mi cabeza, distorsionando mi percepción de la realidad. Perdí la noción del tiempo. Días, semanas, meses. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de huida, escondiéndome en pequeñas grietas, racionando los últimos bocados de comida, bebiendo el agua que se filtraba por las rocas. El frío era mi compañero constante, y la oscuridad mi eterna condena. Y la criatura. Siempre presente. Siempre acechando. Nunca me atacaba directamente, nunca me mostraba su forma completa. Solo vislumbres, sombras que se movían en la periferia de mi visión, el olor inconfundible de cuero y sangre, y los gemidos. Comencé a hablar con ella. Al principio, eran súplicas, ruegos desesperados por mi vida. Luego, insultos, gritos de ira. Finalmente, conversaciones. Me contaba historias sin palabras, historias de lamentos, de un hambre insaciable. Historias que se tejían en mi mente, deformando mi propia cordura. Con el tiempo, mi piel se volvió pálida, casi transparente. Mis músculos se atrofiaron. Mi pelo se caía a mechones. Me volví un fantasma, una sombra más en la oscuridad de la cueva. La criatura, a la que en mi delirio empecé a llamar la curtidora, parecía complacida. Me observaba, aprendía de mí. O eso creía yo. Un día, el hambre se volvió insoportable. Había agotado todos mis suministros, cada migaja, cada gota de agua. Mis fuerzas flaqueaban. Me desplomé en el suelo húmedo, esperando mi final. La curtidora se acercó. Sus ojos brillantes me observaban. Sentí su presencia, la cercanía de su forma abominable. Pensé que era el fin. Pero no fue así. En lugar de atacarme, vi algo nuevo. Vislumbré la mano de la curtidora. No era una mano humana. Era una aguja de hueso pulido, igual a la que había visto en el altar. Y en su otra mano, sostenía algo. Era un trozo de piel. Piel humana. Con un patrón familiar. Era la piel de Lena. Conservaba la cicatriz de su brazo, el tatuaje de una rosa que una vez adornó su muñeca. La curtidora la desplegó suavemente, como si fuera un tejido precioso. Y con la aguja, comenzó a coserla. Cosía la piel de Lena a un trozo de piel de Aris, reconociendo el lunar en su hombro. Y luego, a un trozo de piel de Miguel, identificando la quemadura de una vieja cicatriz. Mi mente se desmoronó. La criatura no se alimentaba de nosotros de la manera que yo pensaba. Se alimentaba de nuestras pieles. Las usaba. Las coleccionaba. Las tejía. Mi terror se transformó en una comprensión helada. La criatura no era un depredador. Era una artesana. Una costurera de almas, de cuerpos. Sus gemidos no eran lamentos de hambre, sino cánticos de trabajo. El olor a cuero y sangre era el olor de su taller. La curtidora quería mi piel. Quería añadirla a su colección. Pero no quería una piel dañada, una piel rota por el miedo y la desesperación. Quería una piel perfecta, una piel conservada. Y para eso, necesitaba que yo mantuviera un vestigio de vida, una chispa de mi ser. Me mantenía vivo, no para torturarme, sino para cosecharme. El último trozo de mí se rompió. Mi cordura, mi humanidad. Me convertí en una bestia, un ser primitivo impulsado solo por el instinto de supervivencia. Mis dientes se afilaron, mis uñas se endurecieron. Me arrastraba por la cueva, cazando insectos, pequeños roedores, cualquier cosa que pudiera tragar para mantenerme con vida. Me escondía de la curtidora, pero no por miedo, sino por un nuevo tipo de repulsión. Yo era su ganado. Y no permitiría ser desollado. Con el tiempo, mi cuerpo se adaptó. Mi visión se agudizó en la oscuridad. Mis oídos se hicieron más sensibles.
Podía escuchar el roce de las alas de un murciélago a kilómetros de distancia. Podía sentir las vibraciones de las rocas bajo mis pies. Me convertí en un depredador subterráneo, una sombra en la oscuridad. Y con mi transformación, mi relación con la curtidora cambió. Ya no me perseguía. Me observaba. Sus gemidos se volvieron una especie de arrullo, una melodía que me guiaba a veces me advertía de peligros. Parecía que la criatura me había aceptado como parte del ecosistema de la cueva. No una presa, sino una compañera de existencia. Y yo, Elías, ya no era Elías. Era un ser diferente. Un ser de las profundidades. Mis pensamientos se volvieron más simples, más instintivos. El mundo exterior se desvaneció, un recuerdo borroso de luces, sonidos y colores. Un día, mientras exploraba una grieta estrecha, sentí un cambio en la temperatura. Un aire fresco, no el aire viciado de la cueva, sino un aire que olía a lluvia, a tierra mojada, a vida. Me arrastré por la abertura, mis músculos contraídos, mi cuerpo apenas cabía. Y entonces, vi la luz. Una luz tenue, lejana, pero inconfundible. Era la salida. La visión de la luz me golpeó con la fuerza de un rayo. Un torbellino de emociones me invadió. Alegría, esperanza y un miedo paralizante. ¿Podría volver? ¿Podría la humanidad aceptar lo que me había convertido? ¿Podría yo volver a ser Elías? Me acerqué a la luz, arrastrándome, mi cuerpo débil y tembloroso. Sentí la brisa fresca en mi rostro, el aroma a pinos y tierra mojada. Estaba a punto de salir. En ese momento, sentí un roce en mi hombro. Me giré lentamente. Era la curtidora. Estaba de pie detrás de mí, su forma oscura apenas visible en la penumbra. Sus ojos incandescentes me miraban fijamente. No había agresión en ellos. Solo una extraña tristeza. Y luego, el sonido. No un gemido. No un lamento. Fue un susurro. Una voz. No te vayas, Elías, dijo. Su voz era áspera, gutural, pero inconfundiblemente humana. Era la voz de Lena. Y luego, otra voz, superpuesta, la de Aris. No te vayas, compañero. Y finalmente, la voz de Miguel, apenas un susurro, quédate con nosotros. Mi sangre se heló. La curtidora no era una criatura. Era una amalgama. Una abominación hecha de las pieles y las almas de aquellos a quienes había desollado. Era un tapiz de sufrimiento, una sinfonía de voces perdidas. El terror me golpeó con una fuerza que nunca había sentido. No era una criatura que desollaba. Era una entidad que absorbía, que consumía la esencia de sus víctimas, añadiéndolas a su ser. La aguja de hueso no era para coser pieles, sino para tejer almas. Y yo había estado conviviendo con ellos. Con mis compañeros. Con los fragmentos de sus identidades atrapadas en esa aberración. La luz de la salida me llamaba. Pero las voces me ataban. Sentí una fuerza extraña, un tirón. No era físico. Era una resonancia. Las voces de mis amigos, atrapadas, queriendo compañía. Queriendo que me uniera a ellos. Miré a la curtidora, a la amalgama de mis amigos. Vi sus ojos. Los ojos de Lena, de Aris, de Miguel, mezclados en esa oscuridad. Sentí la promesa de la paz que me ofrecían. La paz de la asimilación. Pero luego, recordé. Recordé la luz del sol, el aroma a café por la mañana, la risa de mi hermana. Recordé el mundo de los vivos. No quería ser una voz en ese coro de condenados. No quería ser una piel más en su retorcido tapiz. Con un esfuerzo sobrehumano, me lancé hacia la luz. La curtidora lanzó un gemido, esta vez, un lamento de pérdida. Sentí sus manos intentar aferrarse a mí, pero el deseo de vivir era más fuerte. Me arrastré por la grieta, el cuerpo tembloroso, la piel desgarrada por las rocas. Salí. El sol me golpeó con una ferocidad cegadora. El aire fresco llenó mis pulmones, un alivio doloroso. Me desorienté, mi cuerpo débil,
mis ojos acostumbrados a la oscuridad. Caí sobre la hierba húmeda, el aroma a tierra y pino saturando mis sentidos. Estaba libre. Pero la libertad llegó con un precio. Mi cuerpo era una sombra de lo que fue. Mi mente estaba marcada por los horrores que había presenciado. Y la voz. Una voz. Escuché un leve susurro, como el eco de una brisa. Gracias, Elías. No era la voz de Elena, ni de Aris, ni de Miguel. Era una voz nueva. Una voz suave, femenina. Una voz que no reconocí. Me giré, mi corazón martilleando. La entrada de la cueva era un oscuro agujero en la tierra. No había rastro de la curtidora. Pero la voz había sido real. Me arrastré lejos de la cueva, mis fuerzas flaqueando. Cuando los rescatistas me encontraron días después, apenas era reconocible. Un ser humano, pero apenas. Estaba deshidratado, desnutrido, y mi mente estaba en ruinas. Me llevaron a un hospital, a un psiquiátrico. Intentaron curarme. Pero la cueva me había cambiado. Mis ojos se dilataban en la luz, mis oídos se volvieron supersensibles, y mi piel, tan pálida, se sentía extrañamente tensa. Los médicos hablaban de estrés postraumático, de alucinaciones inducidas por la privación sensorial. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía lo que había visto. Yo sabía lo que había oído. Y lo más inquietante, era esa voz. Esa última voz. Gracias, Elías. ¿Por qué gracias? ¿Gracias por qué? Con el tiempo, en la soledad de mi habitación acolchada, comencé a entender. La curtidora. No era una criatura que tejió las pieles de mis compañeros. Era una entidad que había sido creada. Recordé las viejas historias, las leyendas locales. La cueva que respira. Y la doctora Lena, con su claustrofobia, sus ojos fijos en la grieta, balbuceando vienen de ahí. No era el viento. Eran las voces. La cueva no era solo una cueva. Era un portal. Un lugar donde la barrera entre las dimensiones era delgada. Y a través de esa barrera, algo había estado tratando de manifestarse en nuestro mundo. Algo que no tenía forma. Algo que necesitaba un cuerpo para existir. Y lo había encontrado en las pieles. Las pieles de aquellos que se adentraban en sus entrañas. No solo la piel física, sino la esencia de lo que eran. La curtidora, la amalgama de mis amigos, no era un monstruo. Era una nueva forma de vida. Un ser que había nacido del dolor, del miedo y de la asimilación. Y yo había estado tan cerca de ser parte de ella. Pero la voz que no reconocí. La voz que dijo gracias. En mis noches de insomnio, cuando la oscuridad me envolvía como la cueva, comencé a verla. La misma sombra, los ojos incandescentes. No era una alucinación. Era la curtidora. No había escapado de ella. Me había dejado ir. Me había dejado ir porque ya no me necesitaba. Porque en el momento en que me convertí en una bestia, en una sombra en la oscuridad, en un ser adaptable, ya no era una presa apta para ser cosechada. Mi piel, mi esencia, se había vuelto indeseable para su colección. No era la piel prístina y llena de vida que buscaba para sus tejidos. Y la voz que me dijo gracias. No era una voz de agradecimiento por mi sufrimiento. Era una voz de satisfacción. De una criatura que, al verme transformado, había comprendido que su método había funcionado. Que había cultivado a su próxima presa. La cueva era un lugar de incubación. La curtidora, una partera. Y los exploradores, éramos el abono, la materia prima. No era una fuga, sino una liberación calculada. Ahora, en mi habitación, siento el frío de la cueva. Escucho los gemidos, no en mis oídos, sino en mi propia sangre. Me miro al espejo. Mis ojos, antes oscuros, ahora tienen un brillo extraño, casi felino. Mis uñas son más fuertes, mis dientes más afilados. Mi piel es pálida, pero extrañamente resistente. Estoy cambiando. La curtidora no me dejó ir porque ya no fuera útil.
Me dejó ir porque ya estaba infectado. Soy el nuevo Elías. Soy la semilla que ha germinado fuera de la cueva. Estoy esperando. Esperando a que el frío me consuma por completo. Esperando a que la oscuridad se vuelva mi hogar. Y cuando sea el momento, cuando mi transformación esté completa, sé lo que haré. Volveré a la cueva. No para unirme al tapiz de la curtidora, sino para reclamar mi lugar. Para convertirme en el nuevo artesano. Para comenzar mi propia colección. Porque el eco de las pieles me llama. Y ahora, yo también tengo hambre.